Hola, estimados alumnos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la función de relación de los seres vivos, sí que es la próxima temática que tenemos que trabajar a lo largo de esta semana. Perfecto. Bien, esa función de relación, lo que vamos a hacer es de alguna manera pensar esta función en relación con el ambiente en el cual viven esos seres vivos, ¿sí? Por lo cual, acá les preparé una animación para que lo puedan entender. Bien, vamos a pensar que este cuadrado verde, ¿sí? Es el ambiente. ¿Está bien? Bien, en ese ambiente viven o habitan seres vivos de distintas especies, distintas comunidades. Perfecto. A su vez, esos seres vivos, en particular, cada uno individualmente, va a tener receptores. Estos receptores son en general los órganos de los sentidos, los cuales permiten poder ver lo que el ambiente les proporciona y todas aquellas informaciones que ese ambiente les proporciona. Por otro lado, esos seres vivos también tienen efectores, perdón. Esos efectores justamente les van a permitir realizar respuestas, diferentes reacciones que esos seres vivos van a, eh, digamos, realizar. Esos efectores en general pueden ser músculos o también glándulas. Bien. O distintos tejidos, digamos, anexos o complementarios a los que mencioné. Bien, a su vez, ese ambiente le va a proporcionar a ese ser vivo estímulos. Como les decía, puede ser la luz, puede ser el estímulo de la humedad, el agua, ¿sí? Entonces ese ambiente va a proporcionarle distintos estímulos que ese ser vivo lo va a captar mediante los receptores, ¿sí? Como les decía, puede ser, si el estímulo es luz, puede ser los ojos. Si el estímulo es la humedad, puede ser las raíces, por ejemplo, en las plantas, etc. Entonces, distintos receptores que van a tener esos seres vivos y van a captar justamente estímulos. Bien, a su vez, esos estímulos que fueron captados por el receptor se van a procesar en el ser vivo. ¿De qué manera se van a procesar? Se van a procesar mediante el sistema nervioso, ¿sí? Mediante diferentes estructuras nerviosas sensitivas que tenga ese ser vivo. Y justamente se va a conectar ese receptor, que en general es un órgano de los sentidos, va a procesarse esa información a través del sistema nervioso y se va a generar una respuesta a través del efector, ¿sí? Entonces, esa respuesta se va a generar en el ambiente, ¿está bien? Entonces, esta es una breve aproximación, una breve animación a todo lo que vamos a ver a lo largo de estas diapositivas y esta clase de hoy. Bien, veamos un ejemplo en animales, ¿sí? La función de relación. Bien, vemos aquí una gacelita, ¿está bien? Entonces, esta gacela está como alerta, vemos acá en las sucesivas imágenes, que está alerta, ¿sí? ¿Por qué está alerta? Porque recibe de ese ambiente un estímulo visual auditivo, que va a ser la presencia de un depredador, en este caso un león, ¿está bien? Entonces, ¿con qué? Con los receptores que tiene, ¿sí? Tanto ojos como oídos, va a ver si y va a escuchar a este depredador, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a procesar esa información a través del sistema nervioso que se encuentra en la cabeza, ya que está cefalizado este animal, y lo que va a procesar es que justamente tiene un peligro, que viene un depredador, ¿sí? Un consumidor secundario que es carnívoro y lo va a querer comerlo, ¿sí? Va a tener ahí una reacción. Entonces, va a procesar y va a decir, acá tengo un peligro y voy a ser la presa si yo no me muevo de acá. Justamente, ¿qué va a pasar? Acá lo vemos en movimiento, esta gacela. ¿Por qué? Porque los músculos efectores van a generar la respuesta que va a ser la huida de esa gacela ante la presencia de este depredador, ¿sí? Entonces acá vemos el modelo estímulo-procesamiento-respuesta. El estímulo va a ser la presencia del depredador. El procesamiento, todo lo que se genera en el ser vivo, en este caso la gacela, y la respuesta que va a ser la huida a través de efectores
músculos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver que ante la presencia de un estímulo hay un receptor, ¿sí?, dentro de ese ser vivo que va a procesar esa información. Una vez que la procesa, llega a ese sistema nervioso, va a conectarse con ese efector mediante vías sensitivas y motoras y va a generar una respuesta en ese ser vivo. Entonces, por ejemplo, el estímulo es el león, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, algún sonido, ¿sí? Lo capta algún sonido o bien la presencia del león, lo capta el receptor del ojo de la gacela, lleva al cerebro esta información, que sería el centro de procesamiento, y justamente el efector, en este caso, que va a ser los músculos, van a generar la respuesta que va a ser la huida de la gacela. Bien. Veamos un ejemplo en plantas. Bueno, nosotros acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de 3 peceritas que vemos acá, que es la típica germinación, ¿no?, de un poroto, que uno lo hace en un frasco. Bueno, acá lo tenemos en una pecera y justamente vemos que hay el estímulo que es la luz, ¿sí?, el estímulo lumínico, que es la luz, ¿no?, que entra mediante este orificio que tiene la pecera. Bien, entonces ingresa y vemos que la planta está en un sector, ¿sí?, de esa bandeja. Entonces, el estímulo lumínico va llegando a medida que va pasando el tiempo, y fíjense cómo este tallito, ¿sí?, de esa semilla, va a ir perfilándose hacia el estímulo, hacia la abertura, y vemos cómo en una tercera instancia esa planta sigue creciendo verticalmente hacia el estímulo lumínico. En este caso, el procesamiento que vemos no va a ser a nivel cerebral, porque las plantas no tienen cerebro, pero sí va a ser a nivel hormonal. ¿Cuál va a ser la hormona que va a generar este procesamiento? El ácido abscísico y la saocina. Estas dos hormonas van a generar un procesamiento en las semillas, en las plantas, y va a generar justamente la respuesta que va a hacer que los tallos se dirigen hacia la luz, ¿sí? Entonces este es un tipo de respuesta en plantas muy típico, y vamos a ver que no hay desplazamiento acá, porque acá la planta no se está desplazando hacia este sector. Lo que va a haber va a ser un movimiento, ¿sí? Va a ser un movimiento positivo, ¿sí?, hacia el estímulo, que en este caso va a ser la luz, ¿sí? Y la respuesta es que se dirigen hacia la luz. Seguramente ustedes habrán visto algún tallo de sus jardines en donde vemos que se dirige hacia la luz. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto es un tipo de respuesta en plantas. Bien, veamos la red conceptual de la página 36, ¿sí? Ustedes en la página 36 del libro dice respuestas a estímulos en las plantas, que pueden ser dependientes de la dirección del estímulo, o sea, son permanentes esas respuestas, o bien independientes de la dirección del estímulo, ¿sí? Entonces, esas dos respuestas se van a generar. Si son dependientes del estímulo, se van a llamar tropismos. Y si son independientes del estímulo, se van a generar y se van a llamar nastías. Bien, en el caso del tropismo vamos a ver que si son de acercamiento, si se acercan hacia el estímulo, vamos a ver que ese tropismo es positivo. Y si se aleja de ese estímulo, va a ser negativo. Si ese tropismo es positivo, vamos a hablar, por ejemplo, del gravitropismo, es decir, cuando se acerca hacia la fuerza de gravedad, ¿sí?, ese movimiento se hace hacia la fuerza de la gravedad, por ejemplo, raíces de las plantas, ¿no?, que se acercan hacia el centro de la Tierra. Fototropismo, por ejemplo, el que vimos el caso anterior, ¿sí?, que hay un movimiento de esa planta hacia la luz, fotoluz, ¿sí? Y después vamos a ver tigmotropismo, otro ejemplo que es cuando, por ejemplo, una planta se enrosca o genera un contacto con alguna superficie. Bien. Y cuando son independientes decimos que, de la dirección del estímulo, decimos que son nastías, ¿sí? Un ejemplo puede ser apertura de cierres de flores en respuesta a la luz, o también apertura y cierre de hojas en respuesta al tacto. ¿Está bien? Por ejemplo, vemos acá respuestas, tropismos, ¿sí? O sea que son dependientes del estímulo. Vemos fototropismo, estímulo es la luz, ¿sí? Entonces vemos cómo
el tallo se desplaza hacia el estímulo. ¿Ves que es positivo? Dado que depende. Después, es geotropismo, por ejemplo, las raíces vemos que se acercan hacia el centro de la Tierra. Después vemos tigmotropismo, por ejemplo, el estímulo es el contacto ante esta rama, puede ser una reja, puede ser una enamorada del muro, hay un montón de plantitas que hacen este tipo de respuesta. Y después, el hidrotropismo, que es provocado por el agua, si yo, por ejemplo, pongo algodón, ¿sí? Esto lo vemos claramente cuando hacemos la germinación del poroto, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, tenemos la semilla y como las raíces van hacia el algodón con agua. Y el ejemplo de nastías que son independientes, vemos que, por ejemplo, de noche se cierra la flor y de día se abre. Entonces son de respuesta rápida y reversible, ¿sí? Ante presencia de un factor externo. Bueno, entonces el ejemplo que vimos de las plantas anteriormente es fototropismo positivo, dado que se acerca hacia el estímulo. Bien, vamos a repasar. Para ello les hice un verdadero falso. Un verdadero falso donde ustedes tienen cada una de las oraciones, vamos a tener que decir si es verdadero o si es falso y justificarlas a las falsas a medida que vamos hablando. El movimiento de las respuestas es exclusiva de los animales. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, a ver. Es falso, claro, es falso. ¿Por qué? Porque el movimiento se da también en plantas, por ejemplo, ¿sí? Lo que no hay es desplazamiento. Un estímulo siempre proviene del exterior. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos antes que, por ejemplo, los estímulos pueden ser internos también, dado que, por ejemplo, en las plantas hay estímulos internos, como por ejemplo las hormonas. Los receptores son los que generan la respuesta, ¿verdadero o falso? Es falso, ¿sí? Ya que los que generan la respuesta no son los receptores, sino los efectores, ¿sí? Dice, las plantas llamadas rayitos de sol abren sus flores y las cierran a lo largo del día. Es un ejemplo, o un claro ejemplo, de tropismo. Es falso, ¿sí? Dado que es un ejemplo de nastía. Bien, en el caso del león y la gacela, la huida es la respuesta ante la presencia del león como depredador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Y por último, la función de relación es la interacción que tiene el ambiente con otros seres vivos y entre los seres vivos entre sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? Bueno. Y por último, les dejo las actividades que tendrán para esta semana y la otra semana también inclusive, es decir, del 21 del 4 al 5 del 5. Van a tener que leer las páginas 34, 35 y 36 del libro de Biología 1 activados, ¿sí? De Puerto de Palos, y si ustedes no tienen el libro, no hay problema porque yo les voy a subir las páginas, ¿está bien? Y van a acceder desde el Classroom, las van a tener en la clase. Y también, como actividad, van a tener que subir un audio de 1 minuto y medio, en donde se van a tener que presentar y dar 3 ejemplos de estímulos y respuestas del ambiente y los seres vivos, como esa interacción que se da entre el ambiente y los seres vivos. Así nos podemos escuchar entre todos, podemos dinamizar esto del Classroom y también humanizamos esto de la virtualidad. Así que bueno, les quiero agradecer, espero haya sido claro, y bueno, nos vemos a partir del 6 del 5. Muchas gracias.